Un año después seguimos sin estar a la altura. Es lo que pienso. Yo creo que tenemos que ser críticos. Creo que esta tarde hay que lanzar mensajes para el optimismo también, pero creo que tenemos que ser muy críticos, porque en ese momento no estuvimos a la altura y en este momento en muchas cuestiones seguimos sin estarlo y se siguen sin implementar muchísimas políticas y muchísimas cuestiones por motivos que no son sanitarios. Seguimos viendo situaciones en las que realmente pienso que no es que no hayamos aprendido nada, pienso que el ser humano es así y que tenemos que asumir que el ser humano es así y que muchísima gente está dando lo mejor de sí, pero como especie en general hay un nutrido grupo de personas entre las que se encuentran muchos de nuestros dirigentes que no están a la altura. Quien así habla es Marian García, doctora en farmacia, nutricionista y más conocida en redes sociales como Boticaria García. El pasado 15 de marzo me conectaba con ella en directo por Instagram para viajar al pasado y así poder entender el presente. Soy Cristina Mitre. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Este mes tenemos un mecenas muy especial. GH, la marca de dermofarmacia de la farmacéutica Gema Herrerías, y con quien sabes que colaboro desde hace tiempo por muchísimas razones. Quizá la principal es que cuando uso un producto creado por Gema sé que va a funcionar, porque ella siempre busca la excelencia en todo lo que hace. Y estoy segura de que ha dado 1000 vueltas hasta encontrar el ingrediente y la textura perfecta. Lo he vivido con ella trabajando en los 3 productos en los que hemos colaborado: la loción exfoliante, la emulsión limpiadora y recientemente la esencia hidratante. Además, GH Gema Herrerías es una marca nacional, hecha en Sevilla, como dice con tanto orgullo Gema. Sí, la proximidad llevada a la cosmética para generar puestos de trabajo y riqueza de manera local. Calidad, innovación y eficacia son quizá las señas de identidad de GH Gema Herrerías, una marca formada por un equipo de expertos que están al día de las últimas novedades en belleza y que apuesta siempre por los mejores ingredientes cosméticos. Gracias Gema y a la gran familia GH por vuestro apoyo, porque gracias a vosotros puedo seguir contando buenas historias. Nunca antes en la historia la información científica había acaparado tantos titulares. Todos nos hemos familiarizado ya con términos como PCR, anticuerpos, inmunidad de rebaño o vacunas de ARN mensajero. Sin embargo, también sabemos que durante los 3 meses que duró el confinamiento, más de 1/3 de las noticias falsas sobre la pandemia tenían que ver con temas de ciencia y de salud. Un virus minúsculo, 10.000 veces más pequeño que 1 milímetro, no solo nos encerró en casa y nos demostró nuestra vulnerabilidad. Además, multiplicó la desinformación hasta tal punto que la propia Organización Mundial de la Salud habló de epidemia informativa colectiva o infodemia, un exceso de información no siempre exacta y que dificulta que las personas encuentren fuentes fiables. Hoy es difícil tener certezas y nos toca lidiar con la incertidumbre. Como escribe Ignacio López Goñi, la ciencia busca la verdad, pero no tiene verdades absolutas. Un año más tarde, son muchas las incógnitas que quedan por resolver alrededor de este virus. Por ejemplo, sus nuevas variantes, cuánto dura la inmunidad o si necesitaremos un pasaporte de vacunación para poder viajar. Cada día vamos conociendo más datos y es muy difícil hacer predicciones, porque todo cambia en un instante. Y para muestra, un botón. Justo antes de arrancar esta entrevista, en España se suspendía temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca. Y hoy, mientras grabo esta introducción, se anuncia que el miércoles 24 de marzo se reanudará la vacunación con este mismo suero. Parece confuso, lo sé, pero nunca antes había informado de una campaña de vacunación en tiempo real. Y tampoco hasta ahora se nos había explicado bien cómo funciona la ciencia. Quizás sea el momento de cambiar nuestra forma de comunicarla. Pero esto ya lo dejo para otro episodio del podcast. Espero que la entrevista de hoy ayude al menos a dar respuesta a algunas de estas dudas. Ahora. Ahora.
Es que hasta que hemos llegado... Pánico, tía. Hasta que hemos llegado a Dubái... Calla, que nos está aguantando la conexión. No lo vayamos a estropear. Bueno, ya estamos aquí. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Tenía muchas ganas de charlotear contigo un ratillo. Me gustaría más estar tomándome una caña contigo, pero bueno, es lo que hay. No nos queda otra. O una kombucha o algo, aunque fuera, pero... Una cosa más sana, ¿no? No sé por qué... O un agua con gas. Sí, y una rodajita de limón. Y un algo poquito así. de queso. Bueno, Marian, millones de gracias por conectarte. Hace justamente un año estábamos también por aquí, las dos entrando en directo, grabando aquel directo que reconvertimos luego en podcast, señal pandémica que luego todo el mundo se puso a hacer directos como locos. Aquel podcast lo titulamos ¿Qué hacer y qué no hacer frente al COVID-19? Así se titulaba aquel directo, que de hecho ayudó a muchísimas personas porque estábamos en un total desconcierto, no sabíamos mucho qué era lo que iba a pasar y recordando un poco estos días, pues aquella conexión en directo, se me ponen un poco los pelos como escarpias, escuchándonos a las dos en cómo insistíamos a la gente que por favor se quedase en casa. Yo me notaba con bastante ansiedad. Me gustaría ponerte un pequeño clip de aquel día. Y de verdad, otra cosa, Cris, que a mí me está doliendo muchísimo es lo dramas que somos. Vamos a pensar en las personas inmunosuprimidas, en las personas que tienen procesos oncológicos, que tienen que estar recluidas en sus casas, que son miles de personas que hay en este país, no 14 días. O sea, años que están dentro de su casa. Y estamos ahora llorando como unos flojos, que somos unos flojos, porque tenemos que estar 15 días dentro de casa. Hay gente que está años, que sepamos lo que es. Vi un tuit ayer que me puso los pelos de punta, que dijo, mira, ahora entendéis todos cómo nos sentimos los que tenemos enfermedades raras, que no tenemos vacunas y no tenemos tratamiento. Así es como nos sentimos nosotros todos los días del año. Entonces, vamos a ser un poco solidarios también, joder, que es duro, claro que es duro, pero que esto no acaba de empezar. Bueno, un año más tarde, impresiona un poco escucharte decir que esto no había hecho más que empezar. Sí, hablábamos de 15 días, al final ha sido un año y lo que nos queda. Bueno, a mí no me gusta nada lo de capitana posteriori. Pienso que vamos aprendiendo día a día y no es cuestión de decir en aquel momento dijimos, bueno, hemos ido aprendiendo día a día lo que ha ido pasando, pero desde luego nadie se imaginaba que iba a pasar esto. O sea, yo pude decir, esto no ha hecho más que empezar, sabíamos que iba a ser duro, pero nadie pensaba que un año después íbamos a estar así. Por otro lado, tampoco pensábamos que un año después íbamos a tener vacunas. Tampoco pensábamos que iban a salir las vacunas y las íbamos a tener que retirar. O sea, esto es un aprendizaje continuo, Cris. Y yo creo que si algo sacamos de todo esto es que vivimos en la incertidumbre. Y eso hace un año no lo sabíamos. El año pasado, cuando hicimos el directo y empezamos, teníamos certezas. Ahora vivimos en la incertidumbre y es algo con lo que tenemos que lidiar y que nos está costando y nos va a costar. Sí que me gustaría recordar otra parte de ese podcast cuando tú decías exactamente esto. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en China, aquí vamos tarde y vamos muy tarde. Y a mí me da mucha pena, no sé las razones, pero razones tiene que haber, pero creo que no hemos estado a la altura. Y que cosas que sabiendo lo que ha ocurrido, también creo, Cris, que lo que no debemos tampoco es decir, es que lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Aquí ha habido cagadas muy grandes, como la de la manifestación del 8M del otro día, que no debería haber existido, pero ayer en Francia se reunieron no sé cuántos miles de pitufos porque tenían los disfraces comprados. O sea, tampoco carguemos las tintas de que los españoles somos gilipollas. Lo somos, pero esto no se está gestionando bien. Hay que ver Estados Unidos cómo están. Yo lo que no entiendo realmente es que se haya actuado tan tarde. Pero bueno, una vez que se ha actuado, lo que tenemos que hacer es ser responsables. ¿Qué piensas ahora, Marian, cuando te vuelves a escuchar? Es duro, porque esa frase de pienso que no hemos estado a la altura, cuando realmente ahí llevábamos poco tiempo y un año después seguimos sin estar a la altura.
es lo que pienso. Yo creo que tenemos que ser críticos. Creo que esta tarde hay que lanzar mensajes para el optimismo también, pero creo que tenemos que ser muy críticos, porque en ese momento no estuvimos a la altura y en este momento en muchas cuestiones seguimos sin estarlo y se siguen sin implementar muchísimas políticas y muchísimas cuestiones por motivos que no son sanitarios. Entonces me parece triste porque, en ese momento yo hablaba de la manifestación del 8M, acaba de pasar hace 2 días, estamos en la misma situación, seguimos viendo situaciones en las que realmente pienso que no es que no hayamos aprendido nada, pienso que el ser humano es así y que tenemos que asumir que el ser humano es así y que muchísima gente está dando lo mejor de sí, pero como especie en general hay un nutrido grupo de personas entre las que se encuentran muchos de nuestros dirigentes que no están a la altura. Marian, una duda, porque volví a escuchar ese podcast y nos volvíamos locas con todo el tema de la desinfección, los botones del ascensor, los fomites, la lejía, la de veces que tuviste que explicar cómo se limpiaba con lejía. ¿Por qué se centró tanto al principio la atención en las superficies? ¿No se veía que el virus se transmitía mucho más por el aire? ¿Qué hizo a los científicos decir, o por qué estaban tan desorientados? Bueno, yo creo que por realmente porque la limpieza y la desinfección es muy importante en la prevención de las enfermedades infecciosas. O sea, es que no debemos pasar del 0 o del 100 al 0 como hemos pasado. Quiero decir, en cualquier enfermedad infecciosa hace falta una limpieza de superficies y el coronavirus se puede seguir transmitiendo por superficies. Otra cosa es que desconocíamos la importancia de los aerosoles en ese momento o el peso elevado que podían tener los aerosoles, y eso ha hecho falta investigación hasta que nos hemos dado cuenta. Quizá esa investigación hemos tardado demasiado en comunicarla. Hay cosas que se comunican rapidísimo y hay otras que se tarda bastante. Pero no creo que, además, la desinfección, como hablábamos en aquel momento con la lejía, y que luego se ha visto en ese teatro pandémico, que ahora se llama el teatro pandémico, ese postureo, como el otro día cuando entré en un plató a grabar y me hicieron dejar la mascarilla de tela en una caja negra con radiación ultravioleta para desinfectarla, que es una guarrería porque íbamos todos dejando ahí nuestra mascarilla. O sea, esas cosas que se hacen son mucho más vendibles y son mucho más, digamos, marketingianas que abrir la ventana para ventilar, y mucho más agradables, sin duda, que mantener la distancia o que estar menos personas en una sala. Queda mucho mejor poner un aparato. Entonces creo que hay mucho de psicología también en esa historia. Nos cuesta aceptar que realmente por limpiar con lejía, por fumigar, la cosa no está controlada. Bueno, me he acordado de ti justamente esta mañana porque he ido a un sitio y me han hecho pasar por el arco desinfectante. Que decía, pero de verdad, esto es necesario, no puedo pasar por otro lado, pero bueno, en fin. Bueno, puestos ya un poco en situación de cómo estábamos hace un año, el 15 de marzo, me gustaría ir a este año más tarde, hoy 15 de marzo, ¿en qué situación estamos? El tema de la vacuna, ¿quién nos lo hubiese dicho, Marian, hace un año que hoy estaríamos hablando de la vacuna, no de una sola vacuna, sino de todas las vacunas que han sido aprobadas ya en la Unión Europea, ¿no? Me gustaría hacer un repaso contigo de, sobre todo, qué sabemos y qué queda por saber respecto a las vacunas, ¿no? ¿Cuánto dura realmente la protección de las vacunas, Marian? ¿Lo sabemos ya? La pedazo de pregunta para arrancar. Es la pregunta del millón. Bueno, realmente es la pregunta del millón, son dos. Una es cuánto dura la inmunidad, que sigue siendo una incógnita, pero bueno, vamos sabiendo más cosas. Desde Moderna, en estos últimos días sí que se han publicado algunos artículos en los que se habla de un año, probablemente, ¿no? Esa inmunidad de la que los inmunólogos han hablado también, pues de momento podemos saber que es un año, puede incluso ser más. Lo bueno de esto es que no tenemos unos datos concretos porque no ha pasado ese año, entonces no podemos saberlo hasta que no pase ese tiempo, pero somos optimistas cuando al principio a lo mejor se hablaba de menos meses. Y por otro lado, la otra pregunta del millón es la transmisión de las vacunas. O sea, las vacunas son esterilizantes, impiden que tú contagies o, por el contrario, puedes seguir transmitiendo. De esto tenemos datos muy recientes, de hace nada, 15 días. Se publicó un estudio en el Reino Unido muy interesante en el que se veía que realmente, bueno, pues parece ser
lo que también pensaban los inmunólogos y lo que también... Porque yo hablando mucho con mi amigo Alfredo Corel, decía, es que no podía ser que todo lo que sabíamos los inmunólogos estuviera mal, porque realmente nuestro cuerpo reacciona de determinadas maneras. Entonces, parece ser que con la vacunación la transmisión se frena mucho. Quizá no al 100%, quizá sigue siendo posible que tú estés vacunada y lo transmitas, pero desde luego no lo vas a transmitir igual porque vas a inhibir la replicación. Que a lo mejor en las vías superiores el virus se replica algo y puedes transmitir, pero con una carga viral que va a ser muy baja. Entonces, esa transmisión no va a tener un papel muy relevante posiblemente, no va a ser el gran problema en la transmisión. Por tanto, por eso es muy, muy importante vacunarnos. Que no sabemos si va a ser 1 año o si va a ser 2 años, no lo sabemos, pero sabemos que mientras estamos vacunados se frena esa transmisión y lo más importante, lo que sí sabemos, gracias por ejemplo a ese gran laboratorio que es Israel, debates aparte, bueno, pues gracias a ese laboratorio sabemos que los procesos graves de la enfermedad se disminuyen, es decir, tú puedes enfermar, pero hay menos probabilidades de que acabes en la UCI, menos probabilidades de que mueras. Entonces son buenísimas noticias porque las vacunas funcionan. Y esto, bueno, pues es algo que también se ha puesto en duda en muchas ocasiones y sabemos, los datos que tenemos son para ser muy optimistas. La siguiente gran pregunta es ¿qué pasa con las nuevas variantes? Que si la variante inglesa, la variante brasileña, la sudafricana, ¿nos van a proteger las vacunas contra las nuevas variantes? Bueno, vamos a ver, nos van a proteger las vacunas que tenemos ahora mismo, lo que sabemos es que nos protegen y que quizá contra algunas variantes, como por ejemplo la variante sudafricana, pueden proteger menos. Pero la buena noticia es que Moderna ya ha hecho ensayos clínicos con vacunas que pueden ser efectivas frente a esta variante. Esto quiere decir que podrían ser utilizadas incluso pues, como una tercera dosis o como primera dosis, ¿no? La ventaja que tenemos ahora es que bueno, pues hay vacunas que se pueden generar de manera muy rápida. Esto es una buenísima noticia, Cris. Yo creo que bueno, hay que dejar un poco tiempo a la ciencia también para ver cómo funciona esto, pero sí que me gustaría que nos quedáramos con la idea de que con las vacunas y todo este miedo que tenemos y las variantes, las vacunas están preparadas contra las espículas. Mira, tengo aquí, lo tengo así que me acompaña siempre, para estas espículas del virus, para estos pinchitos que están aquí, pero realmente nosotros generamos inmunidad, aparte de los anticuerpos, generamos las conocidas como células T, que ahora son muy famosas, y las células T no se detectan en los análisis de anticuerpos. Entonces, esas células T no van solo contra esos pinchitos verdes como los anticuerpos, sino que también pueden actuar contra proteínas que están dentro del virus. Por eso es muy importante que sepamos que las variantes existen, que las vacunas pueden, que de momento van a detectar esos pinchitos y que si no los detectan hemos generado también cierta inmunidad que nos van a proteger de alguna manera. O sea, no vamos a estar igual de vendidos como estábamos antes. Y esto es súper importante. Y que es un virus que sí, que muta, pero digamos que podemos comparar este virus como un virus que estaría a mitad de caballo entre el virus de la gripe, que sí que sabemos que muta mucho, y entonces todos los años nos tenemos que vacunar contra cepas nuevas, y el virus del sarampión, que te vacunas una vez y es para toda la vida. Entonces el coronavirus es un virus nuevo que ni es el virus de la gripe, o sea, no va a mutar a lo loco como el de la gripe, pero tampoco se va a mantener tan estable como se mantiene el virus del sarampión. Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo funciona, pero lo bueno es que tenemos herramientas frente al sarampión y frente a la gripe y que en algún momento pues daremos la clave contra él. Otra cosa que es importante y otra de las grandes dudas que se plantean además es el tema de la revacunación, porque ahora, por ejemplo, la de Pfizer, por ejemplo, son 2 dosis, la de Johnson & Johnson es una única dosis y se están hablando ya si vamos a tener que recurrir a shots o a terceras vacunas. Aquí ya sabes que se ha puesto sobre todo la vacuna de Sinopharm en los Emiratos Árabes Unidos y una de las grandes dudas es cuánto va a durar la inmunidad de esta vacuna. Se habla entre 4 y 6 meses y se está empezando ya a barajar una tercera dosis de la vacuna. De momento lo están poniendo en algunos grupos, grupos de riesgo, gente, por ejemplo, con diabetes, etcétera, pero todavía no hay información si van a tener que poner una tercera dosis. ¿Qué sabemos de esas terceras dosis? ¿Será
como con la hepatitis A, por ejemplo, que se necesita una tercera dosis? Bueno, puede que sea posible que se necesite una tercera dosis. Ahora mismo, pues quizá es pronto y además cada vacuna tiene su propia metodología. Ya sabemos que están las de ARN mensajero, que tenemos las de virus inactivado, como es ese caso, que tenemos las de vectores. Entonces, esto hay que irlo viendo poco a poco. Ahora mismo, sobre esto, hay que tener paciencia y pensar que la buena noticia es que si hace falta una tercera dosis, pues se aplica y punto. Igual que si tenemos que ponernos una vacuna todos los octubres o todos los septiembres. O sea, ese al final sería el menor de los problemas. Y sí que hay que valorar, pues como estamos viendo, que no es lo mismo una persona y que los efectos no son iguales en personas que hayan pasado el coronavirus, que no hayan pasado el coronavirus, en personas inmunosuprimidas, personas que no lo sean. Pero sí que es una buena noticia que no haya apenas contraindicaciones para las vacunas. Pues quitando las alergias a componentes concretos, la mayoría de las personas pueden vacunarse. Entremos al melón de... Bueno, quería preguntarte primero, antes de entrar en AstraZeneca. Ahora mismo en la Unión Europea, ¿cuáles son las vacunas que están aprobadas y si esperamos que se apruebe alguna vacuna más? Bueno, pues he estado hablando además con María Andrés, que es la directora de la oficina del Parlamento Europeo, aquí en Madrid. Y bueno, ellos la verdad que están trabajando duramente para que podamos tener disponibilidad de vacunas. Esto a veces no se le da el peso que tiene y es importante. ¿Vacunas que tenemos ahora? Bueno, pues tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la vacuna de AstraZeneca, de la que hablaremos ahora, y la gran novedad, es que bueno, pues se ha aprobado la vacuna de Johnson & Johnson el 11 de marzo, o sea, es decir, el jueves pasado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que la Comisión Europea lo haya aprobado es una buena noticia porque es mayor disponibilidad y además está previsto tener unos 200 millones de vacunas, ¿vale? O sea, vacunas para 200 millones de personas, bueno, como es una dosis, pues al final 200 millones de vacunas y además se pueden adquirir otras 200 millones más, con lo cual esto es fantástico. ¿Más vacunas que tenemos en el horizonte de la Unión Europea? Pues la de Sanofi GSK, CureVac, Novavax, Vanelva, o sea, hay opciones y esto es muy positivo que se estén evaluando, que ya haya incluso contratos con algunos de ellos, con Sanofi y CureVac, ya tienen contratos encima de la mesa para cuando estén aprobadas. Entonces, por eso, bueno, ahora hablaremos de AstraZeneca, pero que no es la hecatombe. O sea, lo bueno de esto es que tenemos una carrera con muchísimas. Ahora mismo, estas 4 vacunas aprobadas, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Bueno, Johnson & Johnson está aprobada, todavía no han llegado las vacunas, pero van a llegar probablemente en abril. Y bueno, pues tenemos el melonazo de qué es lo que ha pasado con AstraZeneca. Entonces, hasta esta mañana... la información que teníamos era que se habían notificado 30 casos de eventos tromboembólicos, o sea, de trombos, coágulos, en 5 millones de personas que se habían vacunado y que realmente, bueno, pues que estos datos no son superiores a los que suceden en la población normal. Por tanto, en principio, aunque había algunos países que habían interrumpido la vacunación, que hasta esta mañana pues teníamos Italia, Dinamarca, Austria, Estonia, Lituania, Letonia, pues la Agencia Europea del Medicamento de momento no ve indicios en que haya una causa directa entre la vacunación y estos eventos tromboembólicos. Pero, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento no ve esta relación, pues hay muchos países que de manera, bueno, pues preventiva han decidido suspenderla. Y en España se ha decidido esta tarde que esto sea así. Esto realmente es una mala noticia. Esto es una noticia malísima, Cris, porque, bueno, es posible que la vacunación se reanude. Esto es un síntoma de que realmente los sistemas de control funcionan, realmente, O sea, quiero decir, que el hecho de que se corte significa que, bueno, pues que hay sistemas de vigilancia que se están observando y que al final se decide tomar precaución, parar, observar y ver si se reanuda. En el caso de que se reanude, esto sigue siendo una mala noticia porque realmente la vacuna de AstraZeneca ya de por sí estaba rodeada de polémica, ya se consideraba la vacuna de clase B, había gente que no se quería vacunar porque le había tocado la vacuna de AstraZeneca y realmente la vacuna de AstraZeneca no es peor que las otras vacunas. Es verdad que ha habido una mala comunicación porque se ha hecho, bueno, pues los efectos secundarios han sido más fuertes que con otras vacunas, sobre todo en la población joven. Y entonces esto ha sido muy, muy escandaloso, aunque son efectos secundarios que se iban en 24 o 48 horas. Pero el hecho de que
bueno, de que ahora mismo se haya suspendido la vacunación, que genera una desconfianza grande en la población. Hay gente, como preguntan por ahí, ¿qué pasa con los que tienen la primera dosis? Bueno, pues de momento se suspende. Bueno, pues hay gente como Irene que está conectada que dice vacunada y feliz, pero lo cierto es que hay mucha gente que con espíritu crítico, que también es comprensible, puede decir, oye, yo esto no lo entiendo, yo prefiero no vacunarme. Lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad. Seguimos hablando de esos 30 casos en 5 millones de personas, que no es una incidencia superior a la de la población normal. Claro, entonces, lo primero que tenemos que hacer es mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que esté vacunada, de las 2 dosis, de una dosis, y seguir pidiendo confianza en las vacunas. Desde la Agencia Europea del Medicamento tendrán que investigarlo, tendrán que llegar a unas conclusiones, pero esto para España es muy mala noticia porque es nuestra vacuna. O sea, al final es la vacuna con la que nos iban a vacunar, bueno, si llegábamos nosotros, pero ya lo del verano lo teníamos complicado, pero bueno, para finales de verano ese 70% hipotético, pues si lo teníamos difícil ya, ahora mismo con estos retrasos mal. Y ya no solo, Cris, porque se pare la vacunación, sino porque va a haber mucha gente que no va a querer vacunarse. Va a haber mucho miedo. Y claro, mientras tengamos miedo y no nos vacunemos, pues si no tenemos una cobertura vacunal amplia, esto no va a parar. Esto no va a parar. Marian, otra de las grandes incógnitas que hay todavía por resolver con el tema de las vacunas, de lo que está por venir, es qué va a pasar con los niños. ¿Se llegará a vacunar a los niños? ¿Qué pasa con los ensayos clínicos con niños? ¿En qué punto estamos? Bueno, es difícil porque realmente, claro, los niños, afortunadamente, lo que hemos visto... Mira, tengo los datos de España que son, desde el 10 de mayo del año pasado, han fallecido 32 menores de 15 años, ¿vale? Y al final, realmente, bueno, pues la mortalidad en niños se ha visto en los datos de la OMS a nivel global que es un 0,2%, cuando los niños son casi el 30% de la población. O sea, 30% de la población, pero los que fallecen son el 0,2%. Por tanto, no ha sido la prioridad porque los casos graves son muy escasos y los fallecimientos también. Entonces, ¿tenemos ensayos en marcha? Sí. Pfizer está reclutando menores entre 12 y 15 años. Y a lo mejor a lo largo de 2021 pues hay resultados sobre la vacuna de Pfizer entre 12 y 15 años, no en más pequeños. Pero para 2022... sí que tienen previsto ensayos entre 5 y 11 años. Moderna también tiene entre 12 y 18 años para este año 2021 y para niños más pequeños pues también para 2022. Y bueno, pues en Oxford, o sea, en AstraZeneca, pues tienen también en febrero han empezado entre 6 y 17 años. Es decir, estos estudios están en danza, pero no vamos a tener estudios para niños muy pequeños hasta dentro de un tiempo. Esto no nos debe preocupar. Al final, realmente los niños no son la prioridad ahora mismo. La prioridad son los ensayos en personas mayores y los niños están protegidos. Si conseguimos unas coberturas vacunales amplias en adultos, los niños también van a estar protegidos. Ya hemos visto que todo ese mito de los supercontagiadores, de los que se hablaba en la vuelta al cole, aquello era un drama, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿Abrirán los coles para volverlos a cerrar? Bueno, pues se ha visto que no, que realmente los niños, esa teoría de los supercontagiadores se ha ido desmontando. Y más bien son víctimas, son niños que lo que hacen es que se contagian de los adultos, van al cole y lo transmiten allí. Así que en este sentido, pues tranquilidad también y que sepamos que no están dejados de la mano de Dios, que hay estudios para ellos, pero que van a tardar. Estaban preguntando por aquí, bueno, pues que traigan entonces otra vacuna, que traigan a España vacunas de otros países. De hecho, ya ha habido algunos países dentro de la Unión Europea que directamente se han saltado a la Agencia Europea del Medicamento y se han traído Sputnik, ¿no? Como es el caso de Eslovaquia y de Hungría. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo de Eslovaquia, Hungría, vamos a ver. Es curioso, tengo aquí, hay un montón de países que han decidido, también apoyados por este estudio del Lancet que se publicó hace poco, porque es verdad que los rusos no habían publicado sus estudios en las revistas, aceptadas internacionalmente, y de repente con el Lancet nos pegaron un revés y dijeron, oye, que nosotros sí que tenemos, que esto sí que vale, ¿no? Entonces,
bueno, Argentina, Bolivia, Argelia, Venezuela, en España, o sea, en Europa, Hungría, Eslovaquia, hay muchísimos países. Bueno, pues al final esto se está investigando en Europa, bueno, pues desde el 4 de marzo, es decir, desde hace 10 días han dicho, bueno, venga, pues vamos a revisar la literatura. Hace nada, o sea, hace la semana pasada, han dicho, bueno, pues vamos a ver qué es lo que realmente ocurre aquí. Pero ojo, porque aquí hay muchísima política también. Hablamos de Hungría, y Hungría, de los 2 millones de dosis que tiene, la vacuna rusa solo es el 7%, ¿vale? O sea, son de 2 millones de dosis, de la rusa son 146.000. O sea, es decir, bueno, tienen un porcentaje, pero es un 7%, y además solo han puesto un 15%. O sea, hay gran parte de política, hay gran parte de maniobras que se nos escapan, y bueno, pues realmente lo que habrá que ver es que la Agencia Europea del Medicamento lo valore, pero desde la Agencia Europea del Medicamento lo que se recomienda es que los países unilateralmente no tengan estos acuerdos en privado con los laboratorios, porque es como un paso atrás para la Unión Europea. La Unión Europea nos protege y genera unos acuerdos que puedan ser beneficiosos para todos. Si cada uno volvemos a la ley de la jungla, como dicen, pues será un problema. Es verdad que también se quejan, no es que el reparto no ha sido justo. Bueno, desde la Unión Europea también lo que indican es que, bueno, se hizo un reparto equitativo y hubo muchos países que no quisieron comprar las dosis que les tocaban por tener más flexibilidad, por comprar otras. Ahora no tienen esas dosis y tiran por otro lado. Bueno, si la documentación se revisa y es ok y tenemos otra vacuna, fenomenal. Pero yo creo que como miembros de la Unión Europea en esto pues deberíamos ir a una, porque al final, eso sí, no está prohibido, ¿eh? O sea, quiere decir que si los países consideran que no están abastecidos, no están haciendo nada que incumpla la ley. Bueno, desde algunos medios internacionales también se apunta a veces así de manera subliminal el juego geopolítico de la vacuna, ¿no? De cómo algunas naciones también quieren utilizar el tema de la vacunación para tener un poco de dominio geopolítico, ¿no? La verdad es que esto da para mucho. Claro, y a veces lo que te decía, que a veces es más lo que suena que lo que realmente es, porque es como, no, yo apuesto por la rusa. Bueno, por un 7% de la rusa, pero ahí queda también, ¿no? Marian, algunas dudas habituales respecto a la vacunación. Tenemos un podcast estupendo con Margarita del Val donde contestaba muchas cosas, pero a mí se me quedaron algunas cosas sin contestar. ¿Qué pasa si por lo que sea yo me contagio entre dosis y dosis de la vacuna? Bueno, pues realmente mientras una persona está contagiada y está pasando la enfermedad, no debe volver a contagiarse. Por tanto, debe pasar la enfermedad, consultarlo con su médico. Si es procedente, se le harán analíticas y se valorará si se reanuda o no. Ya sabemos que con respecto a esto hay muchísima polémica también, que aquí en España pues se decidió vacunar incluso a las personas que habían pasado la enfermedad, pero que desde las sociedades de inmunología se apostaba porque, bueno, pues que realmente las personas que han pasado la enfermedad en esos 3 primeros meses tienen anticuerpos y se podrían ceder esas dosis a personas que realmente lo necesiten más. En un mundo ideal donde todos tuviéramos vacunas, pues adelante, pero en este caso no. Entonces, bueno, pero que sepamos que en principio lo que hay que hacer es eso. Tú te contagias porque has tenido esa mala suerte, porque obviamente ¿cómo me he podido vacunar con una primera dosis? Bueno, es que si no fuera posible no haría falta segunda dosis. Y aun con la segunda dosis también te puedes contagiar, por eso tenemos que seguir llevando mascarilla de momento, ¿no? Pero bueno, creo que no son casos anecdóticos, pero se ocurren, que han ocurrido y seguirán ocurriendo. Bueno, pues no se vacuna y se consulta con el médico. Y, por ejemplo, si ya he tenido COVID, ¿me tendría que vacunar? Y si es así, ¿cuándo? En principio, la realidad es que, tal y como están los planes en España, mi consejo es que cada uno haga lo que le recomienden en su plan de vacunación. Es decir, si tú, aunque lo hayas pasado, tu médico te dice que te vacunes porque te toca la vacuna, pues tienes que vacunarte, porque no se ha visto que a lo mejor con alguna dosis puede haber más efectos secundarios, pero no es nada grave, o que se ha visto también que a lo mejor con una sola dosis tienes la misma protección si lo has pasado con una dosis que si no lo has pasado y tienes las 2 dosis. Esto hay que valorarlo de manera individual. En principio,
la idea y lo más solidario es que si tú tienes anticuerpos, no te vacunes, porque no es necesario. ¿Cuál es el problema, Cris? Que tampoco la gente sabe si tiene anticuerpos si no se hace una analítica. Y aún así, claro, los inmunólogos también opinan, bueno, claro, pero no tienes anticuerpos, pero puedes tener células T, ¿vale? Claro, puede que tú no tengas anticuerpos. Y si tienes células T, vas a seguir estando protegido. Por tanto, a ver, el hecho de haber pasado la enfermedad, se habla de 3 meses, 6 meses, te ofrece cierta protección que no es desdeñable. Pero aún así, hay que seguir las directrices. Si a uno le dicen, te ha tocado y te tienes que vacunar, pues tienes que vacunarte, porque para eso está la valoración individual. O sea que si has pasado el COVID, en un principio, la inmunidad te debería durar entre 3 y 6 meses, en un principio. Claro. En un principio puede que sea más, puede que sea más. O sea, los anticuerpos puede que caigan entre 3 y 6 meses, caen los anticuerpos, pero que tú pierdas los anticuerpos no significa que pierdas la inmunidad. Significa que puedes tener esas células T de las que hablábamos. ¿Cuál es el problema? Que las células T, que preguntan por ahí, no se puede saber, no puedes medir las células T, porque no es tan fácil como hacerte una analítica. Tendrías que hacer una serie de procesos por lo que se cultiven, que esté en el laboratorio, días con personal especializado. Es decir, son procesos muy caros, más lentos y no se pueden hacer de rutina. Las células T no se pueden medir de rutina para todas las personas. Ahora mismo, a lo mejor de aquí a 3 años, sí, como todo, pero realmente ahora mismo no. Como no se puede saber, entonces cuando caen los anticuerpos uno ya no sabe si tiene la inmunidad o no la tiene, pero desde luego durante los 3 primeros meses lo normal es que se tengan. Puede haber casos de personas que también se habla de si tienes una enfermedad, si lo pasas de manera asintomática, si lo pasas de manera más leve, que puedas generar menos anticuerpos. Todo son probabilidades, pero realmente lo cierto es que una vez que tú generas inmunidad, tu cuerpo tiene esa memoria y tu cuerpo te va a proteger. Y es muy raro, y se han documentado muy pocos casos en el mundo, pero muy pocos, Cris, de personas que tengan una reinfección y lo pasen más grave que la primera. Reinfecciones hay muchas, volverlo a pasar hay muchas, pero que sea más grave la segunda vez que la primera es muy, muy raro. Eso son buenas noticias, no podemos quedarnos en la anécdota. Una pequeña pausa, porque quiero daros un consejo de belleza importante. Pero le voy a robar las palabras a Gemma Herrerías cuando dice que hay que darle a la piel lo que necesita, ni más ni menos. Pero qué difícil resulta con toda la oferta cosmética que hay y cuando en las redes sociales estamos más expuestos que nunca a tantos reclamos de marketing. Por eso, el consejo experto es más necesario que nunca para saber detectar así las necesidades de la piel en cada caso y aconsejar solo los productos más adecuados y en la combinación correcta dentro de los cuidados dermatológicos. GH es una marca farmacéutica creada por y para farmacéuticos, honesta y transparente, para que des a tu piel justamente lo que necesita, ni más ni menos. Para más información sobre los productos GH, visita su página web www.ghgemaherrerías.com, www.ghgemaherrerías.com o acude a tu farmacia GH más cercana. Gracias a Gemma y a la gran familia GH por vuestro apoyo, porque gracias a vosotros puedo seguir contando buenas historias. Justamente, a colación de esto que estás diciendo, me gustaría preguntarte por los test de anticuerpos, porque como aquí la vacunación en Emiratos va un poco más avanzada, hay mucha gente que tras ponerse la vacuna se quiere hacer un test de anticuerpos para ver cuántos anticuerpos ha generado. Que te hagas un test y te dé los anticuerpos bajos, ¿eso quiere decir que la vacuna no te ha hecho efecto o eso no es así? Claro, no es así. Es igual que haber pasado la enfermedad, realmente. Bueno, tú has generado unos anticuerpos, pero también hay que ver qué tipo de test son, qué miden. A lo mejor tienes anticuerpos a lo mejor tú has generado unos anticuerpos para proteínas específicas que no son las que están midiendo. A lo mejor has generado anticuerpos para otras proteínas que no las mide ese test, pero tú los tienes. Eso se ha visto. Se han visto estudios de personas que han generado anticuerpos. No tienen el anticuerpo que está midiendo el test, pero tienes otros anticuerpos que te protegen. Esto no tenemos test ahora mismo que midan todas las casuísticas, todos los anticuerpos a todas las proteínas.
lo normal es que se generen esos anticuerpos. Si tú te has hecho un test después de vacunarte, si no tienes, tampoco deberías volverte loco, porque realmente esa inmunidad, lo normal es que esté ahí. Hablamos de lo normal, lo general. Puede que haya alguna persona pues, que tenga problemas o que su inmunidad, su sistema inmune funcione de otra manera, ¿no? Porque, realmente sí que puedes tener esa inmunidad celular, pero es imposible de medirla. O sea, que aunque tú no tengas los guerreritos, aunque no tengas esos linfocitos activados, no quiere decir que estés desprotegido porque tu cuerpo ya ha estado expuesto a ese virus, ¿no? Y tiene memoria. Claro, no. Tu cuerpo tiene memoria, eso es muy buena noticia. Lo que pasa es que es muy difícil de entender porque nosotros queremos medirlo y además preguntan por la escala de los anticuerpos y tener más y entonces antes se medían de una manera, ahora se miden de otra, ¿no? La gente quiere decir, oye, si tengo 100 o si tengo 50 o si tengo 10, ¿hasta cuánto me dura? Eso no es así. Entonces es muy difícil. Yo entiendo que es muy complicado para todo el mundo entender que puedes tener anticuerpos. Ahora puedes no tener anticuerpos y puedes tener otro tipo de inmunidad. Tendremos que ir, y también es difícil entender y puede ocurrir que a lo mejor tengas una inmunidad cruzada con otros coronavirus. Los coronavirus, que hay varios del resfriado, bueno, a lo mejor tú has pasado alguna infección por otros coronavirus y has generado unos anticuerpos que de repente llega el coronavirus, el SARS-CoV-2, y se parece y lo bloqueas, pero no tienes anticuerpos específicos para ese coronavirus, lo tienes para otros. Eso no lo vas a poder ver en un test. Por eso hay gente que no se contagia. Yo, por ejemplo, no he tenido infección en un año. Y anda que yo no me he movido por platos de televisión, no en coches de producción, o sea, si hay un bicho en España que tenía que cogerlo, creo que era yo. Pero, sin embargo, yo me hice un test de anticuerpos, me lo hice uno en abril y me hice uno la semana pasada. Y vamos, como la cerveza, 0-0, Cris. O sea, no tengo anticuerpos. ¿Y eso significa que no tengo inmunidad? Significa que no tengo anticuerpos. Puede que tenga a lo mejor células T o puede que tenga otra inmunidad cruzada. O puede que, oye, yo me haya protegido súper bien y que realmente haya tenido suerte también, porque por muy bien que te protejas, nada me libra de que si me he montado en un taxi, en ese taxi hubiera aerosoles porque te le das miedo, Boti, pues probablemente le dé miedo al coronavirus. Pero realmente, bueno, pues eso no significa nada. Entonces, es verdad, queremos agarrarnos a los datos, queremos tener un dato que diga, yo tengo 10, tengo matrícula de honor, pero eso, por desgracia, no es así. Otra vez más volvemos a la incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, hablando de datos, han llegado los test rápidos a los supermercados de Alemania y ha sido como el papel higiénico al principio de la pandemia. Han volado. ¿Tienen sentido? ¿Funcionan estos test? Bueno, todos menos los de mi amiga Natalia de Santiago, a la que conoces bien, que le pregunto por esto y me dice, pues a mí me los han ofrecido en el coro de las niñas y no les he hecho mucho caso. Digo, de verdad, tía, o sea, no... Viene a presentar su libro pasado mañana, digo, a ver, tráeme algunos que veamos cómo funciona aquello. Pues mira, eso es súper buena noticia. Y yo creo que a mí me parece, y en esto sí que yo he ido cambiando de opinión sobre esto. Fíjate, yo empecé con una opinión muy clara, que era los test son de autodiagnóstico, solo pueden ser utilizados por profesionales sanitarios, tal y cual. Y después, con el tiempo, he ido viendo cómo estos test de antígenos, que además se han mejorado porque estos test que están en Alemania no hace falta meterlos aquí hasta el final ¿sabes? Hasta la nasofaringe, sino que son de 2,5 centímetros, con lo cual no son tan invasivos, no es tan complicado medirlos, ¿no? Bueno, pues creo que son imprescindibles y creo que estos test deberían ser de acceso libre y se deberían poder comprar en farmacias, igual que compramos una caja de Juanolas, porque a mí a estas alturas no me vale esa excusa de es que dan falsa sensación de seguridad, es que si me hago el test y sale negativo, bueno, claro que sí, pero es que la falsa sensación de seguridad también la dan esos arcos y la máquina de desinfectar mascarillas y el fufú y los tractores que pasan por los pueblos y lo seguimos haciendo y no sirve para nada en ningún caso y no pasa nada. Sin embargo, estos test, aunque haya gente a la que le generen falsa sensación de seguridad, habrá mucha gente, pero mucha gente a la que le detecten el coronavirus. Y hay muchísimos casos, los test de antígenos al principio eran de una manera, pero ahora estos test detectan 80-90% de asintomáticos y son una herramienta que es maravillosa para poder cazar a tiempo a gente
Y conozco a gente que ha tenido acceso a estos test pues porque han trabajado con sanitarios, se los han podido hacer muchísima gente, y gente que hubiera salido a la calle tranquilamente, se hubiera reunido a comer y a cenar, y de repente se han dado cuenta que era positivo y se tenía que quedar en su casa. Eso, con un libre acceso, como decía Tedros al principio, test. Estos test nos los tenemos que poder hacer nosotros. De manera económica, es que valen 2 euros estos test, Cris. O sea, es que... Bueno, creo que la caja eran como 25 euros o una cosa así, ¿no? No sé cuántos venían dentro de las cajas y los vendían en el Aldi, creo que era. Bueno, luego compartí. Sí, en el Lidl, el Aldi o en el Lidl, Aldi, pero al final... Sí, pero que eran... Al final salían a 2,5 euros o a 3 euros el test. Bueno, había como de varios precios. Y entonces creo que lo que había pasado era que habían dicho, bueno, vamos a dejarlo a este precio, y luego va a haber otros que van a salir que va a ser competencia, y el precio por sí mismo va a caer, igual que cae el precio pues de los guantes, de las mascarillas y de todo, ¿no? Sí, bueno, que entonces, está claro que el riesgo cero no existe, pero que todo ayuda, ¿no? Todas las medidas que puedan ayudar a parar la transmisión, pues bienvenidas sean, ¿no? Todo lo que sea probado, distancia, lavado de manos, test. Claro. Si todos tenemos test en nuestra casa y tú sabes que tienes un compañero, un amigo con el que has estado y te puedes testar tú, claro que es que ahora mismo el problema, Cris, es que en España tú dices que eres un contacto positivo de alguien y puede que te hagan el test o puede que te citen a los 5 días. O sea, conozco muchísimos casos de gente que ha sido contacto el viernes y le han dicho, vale, el lunes vienes y te hago una PCR. Y la PCR ha dado negativa, claro, pues porque al tercer día esa PCR tiene muchas probabilidades de ser negativa. Y sin embargo, hubiera dado positiva después. Es decir, que esa disponibilidad que uno pueda tener en su casa me parece que es más que razonable. Que habrá gente que se rompa la nariz, también hay gente que se puede quemar con la sartén y no dejamos a la gente sin sartenes en su casa. ¿Y por qué no se aprueba? La pregunta del millón. Bueno, aquí fíjate, en Alemania lo tienen disponible. En España, pues tenemos muchas reticencias. En este caso, bueno, pues por parte del colectivo de enfermería, principalmente, se opuso radicalmente a que en las farmacias se pudieran hacer estos test gratuitos. Ojo, que es que no era para que el farmacéutico se enriqueciera, es que el farmacéutico no ganaba un duro, vamos, que es que los han estado haciendo de manera gratuita. Entonces, bueno, pues aquí son también maniobras políticas, profesionales, esta parcelita es mía, esto se amparan en que no, es que es invasivo, es que ese paciente se puede hacer daño. Bueno, a lo mejor el paciente no es tan tonto. Es decir, que los pacientes aprenden a pincharse insulina y aprenden a pincharse heparina cuando lo necesitan. A lo mejor en un contexto de pandemia en el que mueren cientos de personas, tiene sentido. Igual, o sea, no estamos hablando de hacer algo porque sí, estamos hablando de que estamos en una pandemia y hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? Entonces me parece muy interesante que que estos test, y creo que es el futuro, desde luego, o bien sea escupiendo en un bote, o bien sea con un palito en la nariz. En Estados Unidos, y a mi hermano también, otro día para ir a una obra, le dieron un sobrecito con su cosita así. O sea, que es que no estamos inventando la rueda, que es que ya lo están haciendo otros países y adelantaríamos, vamos, mucho. Un montón. Hemos hablado mucho de la inmunidad de rebaño y ahora con las nuevas variantes del coronavirus y teniendo en cuenta además cómo estamos con la vacunación, ¿cuándo vamos a conseguir la inmunidad de rebaño? Venga, hazme una predicción. Vamos a ver. Mira, se prevé realmente que el proceso de inmunización global, así cuando preguntas a los científicos, los que saben, hablan de 2023. Pero realmente en enero, en la revista Nature, que es el hola de la ciencia, se preguntó a 100 inmunólogos, investigadores, virólogos, si se podría erradicar el coronavirus. Y el 90% pensó que se va a volver endémico. ¿Endémico qué significa? Pues que va a estar aquí con nosotros, que no nos lo tienen que traer de otro lado, no nos lo tienen que venir, o sea, que va a convivir con nosotros en los próximos años. Entonces, ¿vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Bueno, pues realmente, fíjate, hay otros países donde lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, Boris Johnson ya ha dicho, no, el 21 de junio aquí ya se ha acabado la pandemia. Bueno, y el 4 de julio ha dicho 4 de julio, vuelta a la normalidad en Estados Unidos.
Que cómo estaba Estados Unidos hace unos meses. Tú fíjate, ellos el 4 de julio, los ingleses el 21 de junio. Hablan ya de partidos deportivos, de todo, o sea, lo tienen todo pensado. Yo pienso que tenemos que ser muy cautos. A mí realmente me parece que esas afirmaciones se las puede permitir hacer un político, porque un político puede tirarse a la piscina, un científico no. O sea, es decir, un político, anda que nos dijeron en el mes de marzo o en abril, todo pasaba en 15 días. En 15 días tendremos no sé qué, en 15 días tendremos no sé cuántos. Bueno, los políticos se pueden permitir hacer lo que quieran, los científicos no. Y los científicos son muchísimo más cautos y no pueden poner fechas, entre otras cosas, porque ocurren cosas como la de hoy, que tú tienes unos planes, pero de repente se suspende la vacunación y entonces no podemos mantener esa fecha. Es que tenemos que vivir con esa incertidumbre de... Yo entiendo que la gente ayuda mucho para la gente tener una luz al final del túnel. O sea, esto es súper positivo, ¿no, Cris? Decir, tengo una fecha, tengo un objetivo, pero si luego no se cumple, la frustración es el doble. No, y sobre todo teniendo en cuenta que es un virus tan impredecible, ¿no? O sea, aquí iba un ritmo de vacunación súper bueno, pero nadie contaba con la variante inglesa que nos hizo polvo después de las Navidades, ¿no? Se dispararon los contagios, más de 4.000 contagios diarios, de repente. Claro, bueno, y es que, ¿sabes de lo que nos está hablando? De lo que nos está hablando es de que esta variante británica no se comporta como la que teníamos antes. Es decir, la media de la infección por coronavirus que teníamos hasta diciembre era de aproximadamente 6,6 días, pero la variante británica está en torno a 13. Y de esto nos está hablando. No sé por qué, pero nos está hablando. ¿Cuál es el problema? Que en España tenemos las cuarentenas en 10 días. Porque se había visto en septiembre, en octubre, empezamos en 14, si te acuerdas. Pero dijeron, no, lo vamos a reducir a 10, porque realmente hemos visto que beneficio-riesgo, la mayoría está por debajo de 10 días, la media son 6,6, entonces 6,6 días. Si en 10 días, en los 3 últimos no tienes síntomas, a correr. Pero es que de repente te llega la cepa británica, que son 13 días, y que tú te mandan a trabajar el día 10 porque no has tenido síntomas y el día 12 das positivo y estás contagiando. Y eso está ocurriendo en este país. Y eso está ocurriendo especialmente durante los meses de enero y durante los meses de febrero. Y eso es impredecible. ¿Ahora qué haces? ¿Aumentas las cuarentenas otra vez? No. Nos callamos y no decimos nada. Tiramos con los 10 días porque, claro, no vamos a estar liando a la gente. Ya, pero es que resulta que tenemos unas medidas que no nos valen. Es que resulta que mencionas la británica, pero ¿qué pasa con la sudafricana? Claro, Sudáfrica está allí, parece que es que... O la brasileña. La brasileña. Es que no van a llegar. Dicen por ahí, en la sexta noche lo llevan contando. Sí, en la sexta noche lo están contando porque tiene una mesa de médicos estupenda. Pero yo no he visto que salga nadie en las noticias a hablar de que las cuarentenas deberían ser más amplias. Y tampoco he visto a nadie que esté hablando abiertamente sobre el drama que significa que no vayamos a vacunar a todos los países del mundo. Porque, claro, como si este virus fuera una cosa... Como si este virus fuera una cosa local. Sí, eso lo decía Margarita del Val, ¿no? Que de nada sirve vacunar a Europa si luego África, Asia, etcétera, se queda sin vacunar en un mundo completamente globalizado, ¿no? Hay el esfuerzo COVAX, ¿no? Para que lleguen todas las vacunas, pero veremos, ¿no? Bueno, se están tomando medidas en la Unión Europea también. Pero no es suficiente. Se hablaba, Alberto García Basteiro, que trabaja en Mozambique, el epidemiólogo, nos hablaba de un 20% como cosa grande durante este año, de un 20%, pero claro, es que no es suficiente. O sea, es que lo que necesitamos es una vacunación global y rápido, porque si no es rápido, al virus le estamos dando cancha, al virus le estamos dejando tiempo para que aprenda otros mecanismos. Y el problema es ese, que estamos muy centrados pensando en nuestras vacunas. Si no somos generosos, o sea, si no hacemos un esfuerzo
porque se vacune también a todo el mundo. Claro, la gente dirá, pues si no hay ni para España, ¿cómo va a haber...? Bueno, es que a lo mejor lo que hay que hacer es invertir especialmente en esto. No lo sé, yo no soy política, no tengo la estrategia, pero desde luego cualquier viaje internacional está a la orden del día y en cuanto venga un virus aquí que sea... Bueno, ya lo vimos, cómo llegó, ¿no? O sea, ¿cómo llegó? Sí. Llegó desde China a Estados Unidos, pasando por medio mundo. Claro... Si no tenemos, si va a ser difícil conseguir la inmunidad de rebaño, si no tenemos una vacunación, ahora tenemos una vacuna menos porque retiran AstraZeneca, con un virus circulante, con nuevas variantes, me suena a nueva ola cuando me quiera despistar, Marian. ¿Qué podemos esperemos hacer que no, para mira, evitarlo? Yo estoy muy contenta, por ejemplo, con la decisión que se ha tomado con respecto a la Semana Santa. Porque la cuarta ola, o sea, quiero decir, esto era un ciclo, o sea, en verano llegó septiembre y teníamos la ola, y llegó la Navidad, nos juntamos y llegó enero y teníamos la ola. La cuarta ola de abril es la crónica de una muerte anunciada. Si dejamos que la gente se mueva como quiera, desde luego será un drama. Entonces, a mí me ha alegrado mucho que la Comunidad de Madrid haya cerrado también, porque a mí no me valía la excusa de... No, que cierren las comunidades, que total los madrileños no pueden salir. No es lo mismo que tengas un cierre de ida y un cierre de salida. Tienes dos cierres, la gente se lo piensa muchísimo más y la realidad es que, como decía el otro día, yo he estado buscando casa rural dentro de la Comunidad de Madrid para en Semana Santa y hay en Segovia, en Ávila, o sea, todas las zonas colindantes quedan casas rurales, pero dentro de Madrid no queda ni una. ¿Eso por qué? Es porque la gente se lo piensa. Es decir, si me han cerrado Madrid... También me lo pienso porque, entonces, ¿qué podemos hacer? Al final, esto vamos a convivir con ello. O sea, ojalá esto se hubiera terminado ya, pero no se ha terminado. La buenísima noticia es que como tenemos vacunadas a la población más vulnerable o a gran parte de la población más vulnerable, ¿qué ocurre? Pues que la mortalidad, aunque es verdad que últimamente ha habido mucha mortalidad, pero la venimos arrastrando. A partir de ahora la mortalidad disminuirá, las UCIs también disminuirá la ocupación. Y esto es muy positivo porque si no tenemos las UCIs llenas, si no hay un colapso hospitalario, bueno, pues al final, si tenemos enfermedad, aunque haya mucha incidencia entre gente joven con menor riesgo, conviviremos con ella, manejaremos la enfermedad. A lo mejor no llega a ser ese catarro, porque este virus, a mí hablar de catarro me parece todavía muy, muy osado, tiene implicaciones neurológicas que no tienen otros virus, pero que mediante la vacunación y mediante esas medidas lo conseguiremos, pero estamos muy lejos. Estamos muy, muy lejos de eso. En España estamos, un 8% se ha vacunado al menos de una dosis, un 8%, o sea... Muy poco. Marian, hemos visto ya cuál es la situación de las vacunas. Me gustaría preguntarte un poco para toda esa gente que ya está vacunada. Yo no sé si en España se han sacado ya guías de qué es lo que se puede y no se puede hacer. En Estados Unidos el CDC sí que ha dado como unas pautas de qué cosas se pueden hacer. Una vez que ya te has vacunado, es decir, que ya te has puesto tus 2 dosis, ¿podemos hacer un repasito de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo. Sí, mira, Dime. Si ya estoy vacunada con mis 2 dosis, ¿me puedo reunir con gente sin mascarilla? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Bueno, pues las pautas que han dado en Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de la Enfermedad, que, ojo, esto es importante decirlo, Cris, cuando la OMS estaba que sí ni que no con las mascarillas, estos y los de Europa, ¿vale? Los ECDC de Europa, a finales de marzo, principios de abril, ya estaban montando tutoriales, que yo compartí alguno, de un cirujano general con sus galones explicando cómo hacer camisetas. Me acuerdo perfectamente. Trabajarías con camisetas. Esto estamos hablando de principios de abril. Y esto eran los CDC. O sea, no estamos hablando de gente que no apoye las mascarillas, estamos hablando de gente que va con la evidencia por delante. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué es lo que se propone? Y eso está basado en la evidencia. Pues que si tú realmente te has vacunado, Cris, y tú te reúnes con un amigo tuyo que se ha vacunado, pues los dos, en principio, podéis estar sin mascarilla y sin distancia, porque el riesgo es muy bajo entre vosotros, porque estamos viendo que la transmisión es baja y que además
si te contagias de la enfermedad, bueno, pues al final no se desarrollan esos síntomas leves, con un porcentaje bastante elevado. ¿Qué más? Pues que si tú te reúnes, por ejemplo, vas a ver a un amigo tuyo con su mujer y con sus hijos, por ejemplo, y ellos no están vacunados, pero tú sí, también podéis estar sin mascarilla, porque realmente ellos son una burbuja, ellos son una unidad familiar, entre ellos están sin mascarilla y tú no representas un riesgo para ellos porque el riesgo de transmitirle la enfermedad es muy baja. Por tanto, también podéis estar sin mascarilla. Siempre y cuando en esa familia unifamiliar o un grupo de convivencia no haya nadie de riesgo. Si hay alguien de riesgo, pues ya se rompe la baraja porque aunque tú no seas un bicho andante, un peligro, realmente esa persona de riesgo sí que está más predispuesta a coger la enfermedad que el resto de la familia. Pero esto que han propuesto en Estados Unidos y que está muy bien, a mí me parece estupendo, pero en un momento en el que tengamos un porcentaje de la vacunación más elevado del que tenemos ahora. O sea, esto está muy bien, pero cuando tengamos más porcentaje. Porque en Estados Unidos se sigue diciendo que tienes que seguir con la mascarilla si vas por la calle, si vas en el metro, si vas en cualquier sitio público. Tienes que llevar mascarilla porque no sabes si el otro está vacunado o no y porque se junta gente de varios grupos familiares. Y también en sitios, pues hablamos, por ejemplo, de una residencia universitaria, ¿no? O un centro penitenciario donde viven muchos tipos de personas, pues también. Es bueno, ¿eh? O sea, a mí me parece que es también un poco ver la luz al final del túnel y pensar, oye, si me vacuno, y es un estímulo para la gente, oye, voy a vacunarme porque si me vacuno, ¿qué ventajas puedo tener? Joder, pues que puedo ir a ver a mi prima y a su familia y estar sin mascarilla, que hasta ahora no podía. ¿Y el contacto físico, Marian? ¿Los abrazos? ¿Volverán los abrazos cuando estemos vacunados? No. ¿Podré abrazar a mis padres? No hablan de eso en el documento. La verdad que, claro, estos documentos son ambiguos y ¿para qué lo van a mencionar? Es una cosa polémica. Hablaban de los abrazos, de los besos. Eso no se menciona. Sí que se habla de que no hace falta distancia física. Yo creo que aquí los científicos en Estados Unidos lo que hablan es de cautela con estas medidas. Es decir, eso está muy bien, pero tampoco significa que sea barra libre. Es como el otro día una amiga me decía, es que se va a llevar un familiar a mi hijo y es que duermen juntos. Digo, hombre, pues a lo mejor no hace falta que duerman juntos en la cama. O sea, quiero decir, igual no tenemos que llevar el riesgo al máximo, ¿no? Pero bueno, esto es una buena noticia, pero insisto, en España, de momento, no estamos en ese punto. También en Estados Unidos otra ventaja que tienen es que no tienen que hacer cuarentena si tú estás vacunado y tienes un contacto positivo, no tienes que hacer cuarentena, no tienes que hacerte test, a no ser que tengas síntomas. Claro, si tienes síntomas, porque, oye, no olvidemos que es un 95%, no es el 100%, pero como lo más probable es que no, si no tienes síntomas, pues tira para adelante. Vamos, que de mascarilla nos queda un rato todavía. Es complicado. Yo creo que esta pauta de desescalada de mascarilla nos dice un poco cómo va a ser. Yo creo que en este sentido la pauta será así. Por otro lado, Cris, también te digo, es lo que ya está haciendo la gente sin estar vacunado. O sea, que la gente está visitando a sus familiares sin mascarilla, eso es muy poca gente la que lo cumple, o sea, que a la gente tampoco le cambia la vida. ¿Qué es lo que nos puede cambiar un poco? El hecho de no llevar mascarilla, por ejemplo, en exteriores. No sé si en algún momento en España se tomará la medida de decir, pues no es necesaria la mascarilla en exteriores, como al principio ocurría, pero sí es obligatorio en interiores. El problema en España es que, claro, la evidencia a veces va un poco reñida con la inercia. O sea, es decir, aunque la evidencia nos diga que al aire libre no hay que usar mascarilla, si la inercia de no llevar mascarilla al aire libre implica que cuando entras dentro del bar tampoco te la pones, al final hay que legislar un paso por encima porque somos incapaces de cumplir la norma. Y entonces nos están poniendo normas que no están basadas en la evidencia. Hay gente que se queja, es que no hay evidencia de la transmisión al aire libre. Ya, pero tampoco hay evidencia de que toda la población vaya a cumplir la norma de llevarla dentro si no nos ponemos talibanes. Ya, como pasó con los gimnasios también y con el deporte, ¿no?
¿Te acuerdas? Momento de hablar de viajar, que yo sé que tú echas mucho de menos ir a Atocha, yo echo mucho de menos ir a un aeropuerto, pero seguimos viajando. Así que yo creo que estaría bien hacer un par de recomendaciones respecto a los viajes cuando ya estemos... bueno, primero yo creo que unas directrices generales de cómo viajar de manera segura y luego preguntarte, una vez que estemos ya vacunados, ¿viajaremos? Me gustaría hablar también de este pase verde que se va a aprobar el 17 de marzo, pero bueno, vayamos por partes. La primera pregunta, recomendaciones genéricas para viajar, Marian. Bueno, es un poco vergüenza también hablar de esto porque al final, claro, nos pasamos la vida dando unas pautas y luego te montas en el AVE y hay vagones y hay vagones que van hasta arriba. Aunque hay una normativa de no quitarse la mascarilla, la gente se quita y no tenemos un policía ni un revisor en cada vagón. Entonces, realmente es muy complicado. Recomendaciones de viajar seguro, o sea, el tren COVID-free y el avión COVID-free no existe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues al final usar la mejor mascarilla que tengamos. En este caso, yo siempre lo he dicho, usar la FFP2. Claro que es para personas que estén en contacto, personas de riesgo, que no es para todo el rato, pero para montar en el avión, como no sabes quién se te va a sentar al lado, pues yo creo que sí. Y para montar en el tren, pues igual también, por ti y por el resto, ¿no? Creo que es importante. Intentar, si podemos, movernos, conseguir los asientos que estén pegados a la ventana, porque si no cogemos el pasillo, bueno, pues no estamos constantemente expuestos pero al final en un tren, en un avión por lo menos tienen un sistema de filtrado, en un tren es muy complicado. Si viajamos, yo por ejemplo, cuando me monto en un taxi o en un coche, bajar la ventanilla, aunque sea un rollo, hay que bajar la ventanilla. En el transporte, en el autobús también se puede ir con las ventanillas abiertas. La ventilación es fundamental y eso es algo de lo que no hablamos en el primer directo. No se hablaba de esa ventilación. Ahora sabemos que es clave. Entonces, claro, espacios cerrados, muchas personas, mucho tiempo, como un avión o un tren, es complicado. Pero bueno, hay que seguir viajando y para eso, ¿qué es importante? Que se controle y hay mecanismos para hacerlo. Están las PCRs, están los test de antígenos, hay muchísimos países que exigen esas PCRs, que no es el 100%, claro que no, pero bueno, ya te has quitado unos cuantos. Mucho. Aquí para entrar y salir del país, PCR. Ya no hay que hacer cuarentena, pero para subirte al avión tienes que ir con una PCR y para entrar al país tienes que venir con PCR también. Entonces, bueno, ahí ya te quitas bastante riesgo, ¿no? Estamos hablando todo el rato... Claro, de esa imagen del queso y de los agujeros del queso, en el que, bueno, pues por un lado está la mascarilla, por otro la distancia, por otro la PCR. Oye, el virus se va colando, pero llega un momento que choca porque se choca con alguna de las medidas que estamos puestas y el porcentaje se va reduciendo muchísimo. Yo creo que las PCR para viajar son fundamentales y que a partir de ahora... Bueno, pues es un melonazo lo del pasaporte verde. Sí, el pase verde. El 17 de marzo se va a aprobar un pasaporte de vacunación. Eso es un melonazo. Lo veo muy complicado. Porque hay muchas implicaciones éticas. Por un lado, está la implicación ética de tú estás restringiendo los derechos fundamentales de las personas al restringir su movilidad. Por tanto, cuando una persona está vacunada y ya no supone un riesgo elevado para otras personas, ¿qué argumentos tienes para privarle de sus derechos? ¿No? Si tú estás vacunado, te tienen que dejar viajar. Por otro lado, las cuestiones deben ser igualitarias. Entonces tú tienes derecho a viajar porque te has vacunado, porque vives en un país que te vacunan o porque eres de riesgo o porque tienes una profesión esencial y yo, que voy a ser el último mono en vacunarme, no puedo viajar. Es justo. O sea, eso es un melón muy grande, ¿no? Lo de las vacunas. Lo que pasa es que, bueno, lo que se propone en algunos lugares me parece que quizá debería ser algo más complejo, ¿no? O sea, a lo mejor un pasaporte que incluya pues o que estés vacunado, también que hayas pasado la enfermedad o que tengas anticuerpos, que tengas una PCR hecha también. Yo creo que la PCR tiene que seguir siendo fundamental. O sea, que a lo mejor, bueno, pues es muy complicado. Sí que es verdad que ahora es que los griegos han sacado y nosotros somos los últimos y tal. Yo creo que esto hay que pensarlo muy bien
para no generar desigualdades, porque ahora mismo, claro, no todo el mundo tiene acceso a la vacunación. Por otro lado, tú dices, oye, si hay mucha gente que ya está vacunada, que se puede mover y que puede activar la economía y que puede ayudar a que esto tire para adelante, ¿qué tenemos que estar esperando todos sentados a que tengamos...? Yo es que no tengo la respuesta. Bueno, pero esto. yo creo que se pueden hacer medidas previas como las PCRs obligatorias, ¿no? El que quiera, el que tenga la necesidad de viajar, que presente una PCR cada vez que va a coger un avión, ¿no? Claro, bueno, esta idea de Israel es PCR reciente también y que bueno, pues que esté en periodo de inmunidad por estar vacunado. Entonces, bueno, pues al final creo que es interesante, pero se nos abren muchísimos debates. Acuérdate de un restaurante que había en Plaza España, que yo lo puse en redes en el mes de junio, que quería abrir, pero solo abrir a los que se hubieran hecho un test previo, que hubieran pagado en sus instalaciones o que lo llevaran del día de antes. Aquí también un problema. ¿De qué vacuna? Por no hablar de qué vacuna, porque Europa ha si esa aprobado vacuna determinadas... vale... Claro, Europa ha aprobado determinadas vacunas. Si hay un pasaporte para entrar en Europa y solo son las de la Unión Europea, por ejemplo, yo que estoy vacunada con Sinopharm, ¿no podría volver a España? Complicado. Claro. Es un tema complicado. Veremos. Es muy complicado, por eso, como no vamos a conseguir leyes internacionales para esto, bueno, pues habrá que ir viendo. Yo, de todas maneras, en España creo que nos lo tenemos que hacer mirar. O sea, lo que está ocurriendo con los franceses los fines de semana, o sea, que seamos una capital de fiesta, pues es complicado. Y lo de la Semana Santa, no sé, creo que hay que valorar muchísimas cosas y que el binomio economía-salud es complicado. Pero que bueno, que si hay que hacer pasaportes, que no perdamos de lado esa PCR, ¿vale? Porque creo que eso... paso previo, ¿no? Que vayamos por los pasos previos antes de ir a la decisión final. Bueno, llevamos ya casi 1 hora y cuarto aquí charlando. Me quiero despedir de ti, Marian, pidiéndote que saques un poco la bola de cristal y hagas un poco de bruja y me hagas una predicción. Pues yo creo, Cris, que a día de hoy sacar la bola de cristal es un poco, digamos, casi cobarde, te diría, porque es lo más fácil. O sea, lo más fácil es que yo saque la bola de cristal y te diga, pues mira, para finales de 2022 o principios de 2023 o el 4 de marzo de 2000 tal, es que eso es hacer así como lo están haciendo, porque tenemos el caso más claro de ahora mismo, esta tarde, 6 de la tarde, en la que se ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. Eso echa por tierra cualquier bola de cristal que tuvieran nuestros científicos para esta mañana. O un fallo en la producción, o un retraso en Janssen, que parece que no pueden ir tan rápidos como iban. Hay tantas variables, como que puede ser que salga otra variante, otra cepa, que la variante sudafricana se nos plante en cualquier momento. Es imposible. Y quien ahora mismo saque la bola de cristal y se atreva a dar fechas concretas, realmente me parece que es muy cobarde, porque lo valiente es decir que no tenemos ni idea de qué va a ocurrir y que tenemos que vivir con la incertidumbre. Podemos tener mejores perspectivas que teníamos hace un año, pero es muy volátil nuestra situación actual. Así que es absolutamente imposible, y creo que los que lanzan esas fechas tienen intereses que están alejados, ¿no? Es la agenda política, la agenda económica, pero que ningún científico te va a poner una fecha para el fin de la pandemia, y menos teniendo en cuenta que son tantas variables de las que dependen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que realmente hay algo importantísimo que no se está haciendo, y que es insistir en la educación y en la pedagogía. Estamos dedicando muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos a muchas cuestiones que al final son inútiles, y la gente sigue sin saber realmente cómo funciona una vacuna, cómo ponerse una mascarilla, cuáles son realmente los efectos secundarios. No se está haciendo pedagogía sobre esto. Me parece más interesante que destinemos recursos a explicarle a la gente que esto es muy complicado, no por ponerme apocalíptica, sino porque una vez que esto ha ocurrido, puede volver a suceder en cualquier momento y tenemos que vivir con esa incertidumbre.
Sí, y aprender de lo que pasó al comienzo de la pandemia, que muchas veces por no asustar no se dijeron las cosas, Marian. Y mira hasta dónde llegamos. O sea, acuérdate de aquel primer directo que era como, no queremos asustar, pero hay que contar la realidad, y la realidad es esta. Entonces yo no sé a qué estamos esperando, edulcorar los mensajes. Pues no, la situación es la que es y hay que confiar y vivir con esta incertidumbre, ¿no? Claro, yo creo que hay que convivir, que obviamente, mira, me gusta que digas eso, porque realmente yo me acuerdo que tuve que retirar una infografía que hice sobre la transmisión del coronavirus porque puse que podía permanecer en el aire. Y me cayó una somanta de palos. No, porque eso no es así. Y dijo, mira, lo quito porque realmente, bueno, mira, realmente hay evidencia de que se puede mantener en aerosoles, pero vale, igual es alarmista. Bueno, pues resulta que eso estaba bien puesto, pero es que no se podía alarmar a la gente y ahora estamos igual. O sea, ahora estamos en, no hay que ponerle un fin. Si yo no quiero ser apocalíptica, pero es que tenemos que ser realistas, tenemos que convivir con este virus durante mucho tiempo. Vamos a convivir muchísimo mejor. La grandísima noticia es que va a fallecer muchísima menos gente, que muchísima menos gente va a estar hospitalizada, que sabemos manejar el virus, que ya tenemos corticoides que no usábamos cuando hicimos el primer directo, antitrombóticos. Sabemos puede mucho que aparezcan más, fármacos. O sea, estamos infinitamente mejor que como estábamos en octubre, como estábamos en noviembre y como estábamos a final de diciembre cuando nos empezamos a vacunar. Pero eso no significa que esto se haya terminado. Entonces vamos a tener que vivir en una especie de calmachicha. Muchas veces llegará el verano pues probablemente con los exteriores, las temperaturas, vivamos otra luna de miel y llegaremos a septiembre y tendremos otra vez ese repunte, que no va a ser igual, pero habrá mucha gente que se vaya por delante y esa gente va a sufrir y no podemos ponernos una venda en el ojo. Entonces yo creo que hay que ser optimistas y hay que pensar que esto está mucho mejor, pero que la fecha de caducidad está larga, porque si no pensamos que la fecha de caducidad todavía nos queda un rato, será mucho más larga todavía. Dentro de unos meses te volveré a llamar, volveremos a conectar en directo, veremos si Joe Biden tenía razón con el 4 de julio o no. Ya iremos viendo. Marian, millones de gracias y espero poder verte pronto. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.